Estamos meditando en Juan y bueno, en Juan nos va a hablar acerca de la encarnación de Cristo, el Verbo, cómo viene a este mundo y contrario a lo que los hombres habían pensado, ese Dios todopoderoso se acerca a nosotros, nos enseña el amor del Padre y también nos trae la salvación. Sin embargo, llegamos al capítulo 1, versos 12 y 13, donde dice que a todos los que le recibieron les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios, que es la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando empezamos viendo eso, puede llegar a nosotros el cuestionamiento: si entonces yo soy verdaderamente discípulo, y porque un discípulo es un aprendiz, un seguidor, o soy hijo. Sin embargo, cuando somos discípulos, al nacer de nuevo, sí empezamos una vida como discípulos, pero somos hijos nacidos de Dios, veíamos la semana anterior. Y yo por eso hoy quiero hablar cómo saber si somos hijos de Dios, cómo Juan 8, que es donde vamos meditando, nos va a hablar acerca de ser hijos de Dios, de hecho todo Juan. Pero yo quisiera que vayamos primero a la parte del propósito del libro y el propósito por el cual Jesús viene, que es capítulo 20, versos 30 y 31 de Juan. Vamos a ver dos propósitos y luego estaremos orando. Primero, el propósito del libro y Jesús cumpliendo ese propósito. Juan 20, versos 30 y 31 dice de la siguiente manera: E hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Aparte del evangelio de Juan y de lo que los evangelios, la Biblia puede escribir, hay cosas que Jesús hizo que no se escribieron. Pero dice el verso 31: pero estas cosas se han escrito para que. Lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito, lo que está escrito en los evangelios tiene un propósito. Y ahí es donde tenemos que ver entonces si nosotros estamos recibiendo ese propósito al leer la palabra de Dios, al leer los evangelios, o estamos buscando algo diferente en el evangelio. ¿Cuál es el propósito por el que se escribió esto? Dice: para que creáis que Jesús es el Cristo. Nosotros tenemos que creer que Jesús es el Cristo, tener fe. Y tener fe es diferente a tener conocimiento. Tener fe utiliza en griego la palabra pistis, que es fe. Y cuando hablamos de conocimiento, tiene que ver solamente con lo intelectual. Pistis tiene que ver con aquel creer, pero que lleva al corazón y al actuar, que no solamente está en el intelecto, sino en el sentimiento, y que nos lleva a actuar. De esta manera lo maneja la Biblia, aunque para el momento solamente ellos creían que creer era saber de algo y tener una referencia a algo. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de fe, lleva a aquellos que viven la vida en obediencia. Entonces dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, lean conmigo, tengáis vida en su nombre. O sea, no nos lleva solamente a creer, conocer y creer, sino esa relación, ese conocer a Jesús nos lleva a tener vida eterna. Quiere decir que si nosotros no creemos en Jesús, no le reconocemos como el Hijo de Dios, tampoco tenemos vida eterna. Entonces es muy importante. El propósito del evangelio entonces es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tengamos vida eterna. Si buscamos algo diferente a eso, estaremos buscando algo que la Biblia no quiere presentar. Aunque la Biblia habla de otras cosas, pero el propósito principal es esto: llevarnos a Jesús, conducirnos a Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual el Padre envió a Jesús, o la encarnación de Cristo? Que ya vimos el tema de la encarnación y vimos el tema del nuevo nacimiento y la adopción. Era para que se cumpliera este propósito. Por eso Juan capítulo 1, verso 12, vamos a leerlo todos juntos, pero también vamos a entender qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de ese pasaje de manera personal. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirte a ti? Dice en el verso 12: mas a todos los que le recibieron. Hasta ahí me quedo. ¿Usted le ha recibido?
Ok. A los que creen en su nombre, ¿usted cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted tiene el derecho legal, el derecho espiritual de ser llamado hijo de Dios. No importa si usted conoció a Jesús hoy o lo conoció hace 20 años. Si usted recibió a Jesús en su corazón, cree que Jesús es el Cristo, desde ese momento usted es hijo o hija de Dios. Tiene esa relación y puede llamarle a Dios Padre. Entonces, con ese entendido vamos a orar y vamos a ver. Entonces ahora va a ser un tema tal vez un poco sencillo, corto, pero quiero que sea una comparación entre lo que no es un hijo de Dios y lo que es un hijo de Dios. Esto mismo va a ser entendernos qué es un discípulo y qué no es un discípulo, porque los que le seguían verdaderamente como discípulos, había quienes creían en él y quienes dudaban de él. Más los que verdaderamente creían en él, estos son llamados hijos. Y vamos a hacer esta diferencia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos que a través de la palabra podamos entender, y a través de Juan 8 podamos tener libertad, vida eterna, libertad de la esclavitud, y podamos tener una identidad como pueblo y como hijos, como familia tuya. Nos ponemos en tus manos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces recordemos. Hoy vamos a estar viendo los hijos de Dios contra los hijos del mundo. Creo que es un eufemismo decir hijos del mundo. Si decimos que unos son hijos de Dios, a los otros, ¿cómo tendríamos que decirles? Se escucha feo, pero tenemos que decirles hijos del diablo, ¿no? Pero lo decimos fácil. Pero cuando veamos alguna de las características diremos, yo no estaré actuando como un hijo del diablo. A veces nos confrontamos, ¿no?, con eso, porque le tiramos la piedra al otro, pero no nos damos cuenta que a veces esa espada, ¿hacia dónde tendría que ir dirigida? Primero a nosotros, y luego ya entender que Dios está haciendo una obra en nuestra vida, cambiándonos. Ya hablamos también de eso, de la oscuridad a o de las tinieblas a la luz. Bien. Entonces, una manera de conocer quiénes son los hijos de Dios es conocer primero cómo se identifica al verdadero hijo de Dios. Es como el billete falso y el billete bueno. ¿Cuáles son las características del billete falso? ¿Quién me dice? Se despintan, no tiene papel de seguridad. Hay unos que ya, y hay unos que no se despintan. ¿Son más grandes, más chicos? ¿Y qué tal que son iguales? ¿Más grueso? Hay unos que son más delgados. Estoy haciendo la del abogado del diablo, ¿no? El color a veces es más intenso, es más claro. Puede ser. Pero la mejor manera no es conocer al falso, sino es conocer al verdadero. Usted conoce al verdadero, lo toca, lo siente, como decían, hasta los relieves, el papel y todo, y dice, bueno, siento que no es igual, veo que no es igual, porque puede tener casi todo igual o no. Hay billetes que parecen iguales, pero son falsos. Entonces tenemos que conocer el verdadero, y entonces fácilmente distinguiremos que todo lo demás es falso. Ajá. Es como la comida mexicana. Los que han estado trabajando o viviendo en Estados Unidos, ¿es la comida mexicana de México igual que la comida mexicana de Estados Unidos? No, ¿verdad? Ni el sabor. La comida mexicana de Estados Unidos, mexicana, ¿no?, parece que son nachos o son cucuruchos, ¿no? Y cosas así bien raras que dices, ¿y eso dónde se vende en México, no? ¿Dónde se come? Pero cuando usted conoce el verdadero evangelio, la palabra de Dios, muy fácilmente va a identificar que es falso. Cuando usted es mexicano, usted sabe dónde están los mejores tacos, ¿o no? Las tortas gigantes de Peralvillo. Usted va a conocer, ¿por qué? Porque
ha nacido ahí, conoce los sabores. Viene alguien de fuera y usted le lleva a comer tacos donde quiera y va a decir que están bien, que son tacos. Había un compañero, un jefe del trabajo de mi hermano, perdón que le comente todo esto antes de entrar en materia, que mi hermano trabajaba, vive en Playa del Carmen, pero venía ese ingeniero y le decía: oye, Octavio, vamos a comer tacos. Entonces le llevaba a comer tacos en un lugar donde vendían unos tacos de camarones empanizados con salsa de chipotle con tamarindo. No le cuento, ya le está dando hambre. Riquísimos. Pero entonces este ingeniero yo estoy delgado a su lado, estaba así, enorme. Entonces él siempre estaba a dieta, según él, ¿no? Siempre estaba a dieta. Y entonces llegaba con Octavio y le decía: vamos a comer tacos de camarón. Y entonces en una reunión de ingenieros él está diciendo: ¿saben qué? Yo cuando como aquí en México trato de cuidar la línea, o sea, la dieta, en su idioma, ¿verdad? Dice: pero por eso aquí, como comen muchas tortillas, yo pido tacos de camarón sin tortilla. Todos lo voltearon a ver, así como, o sea, ¿cómo van a ser tacos de camarón sin tortilla? No pueden ser, pero para él eran tacos de camarón sin tortilla, porque no tenía tortilla. Y todos los mexicanos, ¿qué dijeron? Por respeto no le dijeron nada, pero dijeron: esos no son tacos. Si usted conoce el evangelio verdaderamente y vive como hijo de Dios o como cristiano, cuando le presenten un evangelio diferente o vea algo diferente, ¿qué va a decir? Eso es falso. Casi es igual, pero eso es falso. No es el evangelio de la Biblia. Por eso le comenté todo esto. Entonces vamos a ver quiénes son los hijos de Dios. Conociendo a esos hijos de Dios se conocerán los falsos. Porque a veces el falso se disfraza. Un lobo se disfraza como oveja. Dice que aún el diablo se disfraza como ángel de luz. Puede engañar, aún puede autoengañarse, creer que es hijo, creer que es discípulo y no lo es. Recordemos entonces que los hijos de Dios, primero, han tenido un nuevo nacimiento. La persona que nace de usted, las mujeres, la persona que nace de usted lo tuvo en el vientre, le dio vómitos tal vez, le dio antojos, le dio dolores, le dio mucho dolor al nacer, pero cuando nació le llenó de gozo. Y sabe que ese niño o niña que nació tiene su ADN. Y a veces aún los huérfanos o aquellos que fueron separados de papá o de mamá, usted ve su sonrisa y cuando usted conoció a su papá o a su mamá, dice: ¿cómo se parece? A veces hasta actúa similar sin que haya conocido al papá o la mamá. Los ojos son parecidos, la nariz es parecida, tiene rasgos externos, pero en ocasiones hasta el sentimiento es parecido. ¿A qué voy con esto? Si Dios nos dio a luz, porque eso es nacidos de Dios, genaos, es la palabra, es como dar a luz. Fuimos nacidos de Dios. Las características, ¿cómo tienen que ser? Como las del Padre, aún en nuestro carácter. No nos damos cuenta, pero conforme va creciendo, ¿hasta qué decimos del niño pequeño? Ay, ¿cómo se parece a ti? Y ya en broma decimos: pero va a mejorar, ¿no? Se parece, querramos o no. Si tú eres hijo de Dios, aunque hayas nacido hoy del Señor, tu vida va a ir transformándose hasta la imagen del Padre. Veamos entonces cómo son los hijos de Dios. Vamos a capítulo 8, verso 12 de Juan. Nos dice de la siguiente manera: y otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Lea conmigo la siguiente parte: el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La primera indicación de un hijo de Dios es que tiene la luz del evangelio, la luz de la vida. Ha tenido vida, ha nacido de nuevo, y ahora esta persona puede vivir con una naturaleza diferente. Pedro nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Y dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, de la siguiente manera, hablándonos de aquellos que son hijos de Dios, que caminan en luz. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz. Algunos como que nos expusimos más a la luz, quedamos más morenitos. Pero bueno, somos hijos de luz, no de las tinieblas. Es algo que quiero que primero usted entienda. Fuimos dados a luz por el Señor de manera espiritual, digo, en Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y tenemos que vivir, ser hijos de luz, no de tinieblas. Entonces quiere decir que antes, ¿qué éramos? Hijos de tinieblas. Antes éramos hijos de tinieblas y ahora somos hijos de luz. Déjeme ver. En traducción del lenguaje actual, déjeme ver la cita aquí. Creo que déjeme ver si es Isaías. No anoté la cita. Déjeme ver, no quiero dar una cita mal. Isaías 29. Déjeme ver si es esta la cita. Si no, no se la voy a dar. No. Sí. Isaías 29, 15. Dice: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, diciendo: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? El hijo de luz que hace las cosas sin esconderse a la luz. ¿Qué hace el hijo de las tinieblas? Se esconde y piensa que Dios no lo ve. Y el hijo de Dios sabe que Dios lo ve. Verso 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la formó: no entendió? ¿A poco pienso que Dios no me hizo y no me entendió? Pero en traducción del lenguaje actual me gustó, porque vea cómo dice: qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados. Qué mal les va a ir a los que andan diciendo: nadie nos ve, nadie se da cuenta. Pero eso es un disparate. Es como si el plato de barro quisiera ser igual a quien lo hizo, pero no hay un solo objeto que pueda decir a quien lo hizo: tú no me hiciste. Tampoco puede decirle: no sabes lo que estás haciendo. ¿Y qué decimos nosotros a veces? Dios no me ve. Pero nosotros debemos saber que Dios nos ve y Él sabe lo que está haciendo en nosotros. O sea, nuestra vida depende completamente de la dirección de Dios. Juan capítulo 12, verso 35. En la segunda parte nos va a decir de esta manera: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, el que anda en luz, ¿sí sabe a dónde va? Sí. Entonces debemos saber nosotros hacia dónde vamos. Regresemos a Juan capítulo 8 y vamos a estar viendo cómo el Señor está mostrando a aquellos que son sus hijos y los que no son sus hijos. Jesús, en el capítulo 8, verso 14, Él sabe de dónde viene y a dónde va. Le dijo, de hecho, en el pasaje que hoy también veíamos, del verso 21 al 30, que ellos no conocen al Padre ni saben a dónde Él va. Pero el verso 14 lo leo:
Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús conocía el origen, de dónde viene y a dónde va. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es la pregunta filosófica que siempre ha inquietado a los hombres? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Sin embargo, el creyente sabe de dónde viene, es un hombre nacido de Dios y sabe a dónde va. Va a la presencia de Dios. No hay duda. El hombre conoce su origen, así como Jesús conocemos nuestro origen y nuestro destino. Los que somos nacidos de Dios tenemos segura nuestra esperanza en Jesús. En el capítulo 14 de Juan nos dice en el verso 1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dice que va a preparar lugar o dice que hay? Ya hay, ya está esa morada. Así que no, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Jesús fue a preparar lugar para nosotros? Volvamos a leer el pasaje. ¿Fue a preparar lugar para nosotros? Sí y no, ¿verdad? Pero bueno, ¿pero qué dice el verso? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, voy a preparar lugar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que ya está la morada. ¿Sabemos entonces a dónde vamos? Lo que está preparando también es morada, ¿dónde? En nosotros. Pero dice el verso 3: y si me fuere y os preparare el lugar, o sea, aún si no hubiera, yo voy y les preparo el lugar. Pero si me fuere y les preparare el lugar, lean conmigo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde vamos? A donde Él esté, donde Él está. Esa es la seguridad que tenemos. Verso 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sabemos a dónde va? Yo voy al Padre, dijo. Regreso al Padre. Entonces nosotros también estaremos con Él. Sabemos el camino. Pero vea, no es solamente para nosotros. A los discípulos que estaban con Jesús les costaba luego entender. Verso 5: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿No le ha pasado eso a usted? Sea sincero, ¿verdad que sí? A veces, ay, Señor, ¿cuál es el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabemos a dónde va? ¿Sabemos el camino? Si no supiéramos, Jesús es el camino. Él es la verdad. No tenemos que buscar verdades subjetivas. Él es la verdad, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Él es el camino. No tenemos entonces cómo perdernos si seguimos el camino. Y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Entonces, ¿conocemos el camino? Sí. Verso 7: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Al conocer a Jesús, ¿qué estamos conociendo? Al Padre. Los hijos de Dios saben de dónde vienen, a dónde van, conocen el camino, conocen al Padre porque conocen a Jesús. Los hijos de las tinieblas no conocen a Jesús, no conocen al Padre. Dice el capítulo 8, verso 19, tampoco conocen el camino. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero la gente que no conoce al Señor, ahora regresemos al capítulo 8, también el verso 19, ahora los que no saben el camino, ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Los hijos de Dios conocen a Jesús, conocen el Padre, conocen el camino. Los hijos de las tinieblas
no conocen al Padre, no conocen a Jesús, no conocen el camino. Andan a tientas, nos dice la palabra de Dios, como en, ¿cómo se llama esto? En lugar, dice, de jabonero, resbaladizo, como en una pendiente. Pero nosotros conocemos el camino. Capítulo 8, verso 23. Nos habla acerca de nosotros como hijos. Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. ¿De dónde es Jesús? De arriba. Juan 3:3, ¿qué dice? A Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero les dije que la palabra en el original no es de nuevo, se traduce como de nuevo para que lo entendamos en español. Pero realmente le dice: te es necesario nacer de arriba. Jesús es de arriba. Los nacidos de Dios, ¿de dónde son nacidos? De arriba. El verso 23 dice: yo no soy de este mundo. Jesús no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Lo vimos también hace una semana. Pero los que no son hijos de Dios, ¿de dónde son? En el verso 23, vosotros sois de abajo. Vosotros sois de este mundo. Y no es algo despectivo decir son de abajo, son de este mundo, sino lo que Jesús estaba diciendo, como también ora en Juan 17, orando al Padre por sus discípulos. Dice: están en el mundo, pero no son el mundo. Guárdalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Los que son del mundo están en esta tierra igual que nosotros. No somos extraterrestres ni somos marcianos o diferentes, no, estamos aquí. Pero ¿qué dijo Jesús? No pertenecen a este mundo, no viven con los parámetros de este mundo, con los estándares de este mundo, no viven buscando las cosas de este mundo, el éxito de este mundo, sino que su mirada, ¿dónde está? Si son de arriba, su mirada está arriba, está en los cielos. Buscan las cosas de arriba, sus estándares. Y doy una clase en el seminario que se llama Teología Pastoral, y decía en uno de los temas: como el Señor está arriba, el reino de los cielos es el estándar para los que vivimos en la tierra y que somos hijos de Dios. Entonces no hay cabida para la mediocridad, ni en el púlpito ni en la vida cristiana. Porque los hombres de este mundo buscan el éxito de este mundo, pero su vida, ¿dónde se queda? En este mundo, y muere. Pero nuestra vida, nuestra mirada, nuestro corazón está en los cielos. Aunque vivimos en este mundo, nuestra mirada tiene que estar en los cielos. No debemos conformarnos al modelo de este mundo, dice en Romanos capítulo 12, verso 2, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces no puede haber mediocridad espiritual, no puede haber mediocridad en todas las áreas. Aún como estudiante, como trabajador, como profesionista, no puede haber mediocridad. Quiero decir, debemos dar lo mejor. No estoy hablando de riquezas, debemos dar lo mejor en todo lo que hacemos, porque somos hijos de luz. Somos hijos nacidos de arriba. Somos hijos de Dios. Somos embajadores en cadenas, dice Pablo, ¿no? Somos embajadores de un rey celestial. ¿Cómo debe presentar ese embajador o ese representante a su rey? Dignamente. Si usted es comerciante, si usted es albañil, si usted es profesionista, hágalo todo como un hijo de Dios. Piense que lo hace para el Señor, donde quiera que esté. Esa es la primera parte, la excelencia. Y no estoy hablando de la excelencia de este mundo, pero sí que nuestro testimonio levante el nombre de Dios, el reino de Dios. Somos nacidos de arriba, pero ellos son nacidos de abajo. Ellos son del mundo. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2, para que veamos como hijos de Dios cómo debemos ser nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, nuestro estándar puede ser alto, pero nuestra mirada no está en la tierra. Buscamos las cosas
de arriba, las que edifican, las espirituales. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero ellos son nacidos del mundo. Regresemos a Juan 8 donde estamos. Jesús les dijo, ustedes son de abajo, ustedes son de este mundo. ¿De dónde somos nosotros, hermanos? De arriba. Nuestra mirada, nuestro corazón debe estar allí, prendado del Señor. También, y aquí es donde empieza a hacer la gran diferencia de los hijos de Dios y, ¿por qué no?, de los discípulos de Jesús, verdaderos discípulos de Jesús, que será un punto que veremos más adelante. Vamos al capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, verso 8. Perdón, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, usted dijo que ha nacido de Dios, ¿verdad? Ya nada más escuchaba una hermana. Usted dijo que ha nacido de Dios, ¿cierto? Voy a decirle al grupo, hermanos, pasen a cantar para que se despierten. Voy a decir, pues usted los durmió, usted despiértelos. ¿Usted ha nacido de Dios? ¿Usted es hijo de luz? 5:18, léalo conmigo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, su forma de vida no está habituada al pecado. No quiere decir que usted sea perfecto, no quiere decir que usted no falle, no quiere decir que usted no haya pecado, sino lo que quiere decir es su vida no está habituada al pecado, no es su estándar de vida el pecado, porque a veces nos enojamos y pecamos, porque a veces nuestra carne nos sigue jalando, pero tenemos que hacer morir eso. Pero estamos ya conociendo al Señor, pero no debe estar habituado a la carne, a los deseos de la carne, no debe dejarse llevar de ella. Regresemos a Juan 8, ahora en el verso 21. Los que no son hijos de Dios, que como decíamos, no les podemos llamar hijos de Dios, los hijos no de Dios, no, los hijos del enemigo, los hijos de Satanás. Otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. ¿Qué está diciendo? Ustedes, aunque estén buscando a Jesús, aunque tengan una religión, porque le hablaba aquí a judíos, fariseos, intérpretes de la ley, conocedores de la religión, practicantes de la religión, pero le dice, ustedes en sus pecados van a morir, en dos sentidos. Ese pecado los lleva a la muerte, innegablemente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dicen sus pecados morirán, es ustedes van a continuar viviendo en esos pecados, porque no han nacido de nuevo. La religión no cambia, la tradición no cambia. Es necesario nacer de nuevo para no continuar en la vida de pecado y para que ese mismo pecado no nos lleve a la muerte, sino que el destino de nuestra vida cambie. Nosotros tenemos que abandonar entonces el pecado como forma habitual para vivir. No podemos seguir viviendo de esa manera. Vuelvo al verso 21. Por eso esos que van a morir en sus pecados, ¿qué les dice Jesús? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero los que sí son hijos, ¿qué les dijo? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y los lugares ya están preparados. Jesús tiene una forma diferente. El Hijo de Dios tiene una forma diferente de ver, de juzgar, una perspectiva diferente. Y en el capítulo 8, verso 15, vemos la diferencia entre los hijos de Dios y Jesús. Y claro, los hijos del reino. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿No Jesús también les dijo, cuando estaba hablando acerca de juzgar,
si ustedes juzgan, se convierten en jueces con malos deseos, porque están juzgando de acuerdo a su propio corazón. No quiere decir que seamos ignorantes o que toleremos el pecado, que no lo veamos, sino que está diciendo que no nos volvamos jueces con ese corazón, porque uno es el juez, sino que nuestro juicio, verso 16, y si yo juzgo, dice Jesús, no juzgo como ustedes, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Está juzgando entonces ¿cómo? De acuerdo al Padre, a la voluntad del Padre, al corazón del Padre. ¿Y cómo juzga el Padre? Regresando a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, verso 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Con tanto amor entregó a su Hijo para salvarnos. Ahora, los siguientes versos va a decir que cada uno decidió por la oscuridad porque sus obras eran malas. Eso es otra cosa. Pero el amor de Dios está ahí presente. ¿Cómo juzga? Dando oportunidad al pecador. En este pasaje, capítulo 8, no vamos a ver el contexto porque tocamos algo la semana anterior, pero Jesús está hablando esto después de que le llevaron una mujer que fue encontrada en la cama, así literalmente en la cama, en adulterio. Y no sé ni cómo la sacaron ni qué hacían estos hombres ahí dentro, ¿no? Pero sacaron a la mujer y la llevaron ante Jesús. Y les dice, dinos, la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús se agachó y escribía en la arena. Y ellos, a ver, dinos, porque querían acusarle. Y Jesús los va a confrontar con su propia ley. Esa es la ley de ustedes. Pero el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y entonces desde el mayor hasta el menor se fueron yendo. ¿Y quiénes estaban ahí? Los fariseos, los líderes religiosos, gente común. ¿Quiénes habían pecado? Todos. De los que estamos aquí, ¿quiénes hemos pecado? Todos. Pero hemos nacido de nuevo. Amén. Y entonces ya nuestro corazón es nacido de nuevo y no podemos juzgar como el mundo juzga. No podemos tener ese corazón para condenar como el mundo condena. No es que no veamos, como dijo Jesús, no, si yo juzgo, pero juzgo verdaderamente. Juzgo de acuerdo a lo que dice el Padre. Cuando a veces también nosotros exponemos algo aquí enfrente, no es porque estemos juzgando al otro, sino esto es lo que la palabra de Dios dice. Y si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no lo aceptamos. Y eso es pecado, o eso no es predicar la palabra de Dios. Eso es herejía. Esta es la forma de vida que el Señor está pidiendo. Este es el evangelio que se debe predicar conforme a lo que Dios nos ha hablado y nos ha revelado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios, al igual que Jesús, oyen al Padre y hacen las cosas que son agradables al Padre. No solo dejan de pecar, sino hacen las cosas que son agradables al Padre. Amén. Capítulo 8, verso 28. Dice de la siguiente manera: le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Está hablando de la resurrección. Cuando resucite sabrán que verdaderamente soy el Cristo y que nada hago por mí mismo. ¿Qué hacía Jesús por sí mismo? Todo lo hacía porque el Padre lo envió. ¿Qué hace usted por usted mismo? Me va a decir, ay, nada, igual que Jesús. No, a veces hacemos todo lo que nosotros queremos y ni le preguntamos al Señor. No, nuestra vida tiene que cambiar. Debemos poner todo bajo la voluntad de Dios. Y continúa el verso diciendo, y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué habla y qué hace? Lo que le enseñó el Padre. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Conforme ha oído del Padre. Así debe ser. Verso 29.
Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lea conmigo esta última parte. Porque yo hago siempre lo que le agrada. A ver, repítalo. Pregunto, ¿es así? ¿Usted hace siempre lo que le agrada a Dios? La silla se vuelve incómoda, ¿no? No siempre hacemos lo que le agrada a Dios. Entonces es importante que nuestro corazón se pueda rendir a esa voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Para que Dios nos ayude a sujetar esa voluntad a la voluntad suya. ¿Y los hijos del mundo qué hacen? No hacen lo que le agrada. De hecho, no escuchan a Jesús. No hacen lo que le agrada al Padre. Viven una vida en desobediencia. Nosotros hemos conocido al Señor y nuestra obediencia debe ir cada día en crecimiento. Quiero decir, cuanto más conocemos del Señor, más tenemos que vivir en obediencia. Al que más se le ha dado, al que más sabe, más se le va a demandar. No es lo mismo aquel que va iniciando a conocer al Señor, aquel que tiene 5, 10 o 15 años. Nosotros tenemos que ir delante y también entender a aquellos que van iniciando y orar por ellos, ayudarlos, fortalecerlos. Dice Efesios capítulo 2, verso 2 y verso 3. En los cuales el Dios de este mundo, voy a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Va a hablar de aquellas personas que estaban muertas en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces vivíamos conforme al mundo, conforme a la voluntad o a la potestad del gobierno de Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué éramos? Hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Dónde vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos. Después los siguientes versos nos va a decir: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero entonces ya no tenemos que vivir con este patrón del mundo. Pero una característica, creo que es la más importante: los que son hijos nacidos de Dios son verdaderamente discípulos, son verdaderamente libres. Vamos al capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como hemos nacido del Señor, somos verdaderamente libres, porque Jesús nos libertó. Los que no han nacido del Señor, ¿qué son entonces? Esclavos, verdaderamente esclavos, porque no han sido liberados por Jesús. Capítulo 8, verso 31. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, ya habían, ¿quiénes habían creído en Él? Eran discípulos, pero no todos habían nacido de nuevo. Le estaban apenas siguiendo. Puede ser que nosotros estamos empezando a conocer, a seguir al Señor. Necesitamos nacer de nuevo. Aún tengas 5 o 10 años o 15 años en la iglesia, si no has nacido de nuevo y te has acostumbrado a una vida rutinaria o religiosa, te es necesario nacer de nuevo. Continúo leyendo el verso 31. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Una característica muy importante de los nacidos de Dios y que son verdaderos discípulos es que son libres. Pero esos que son libres, uno, deben permanecer. Meno es la palabra que utiliza en el original. Deben permanecer. ¿En qué? En la palabra, en la enseñanza de Jesús. Y en esta permanecer está en el sentido de un estado de relación. Men
meno es la palabra. Deben mantener un estado de relación, hacer su morada permanente, residir, persistir o retener la enseñanza. O sea, no es suficiente con que la hayamos conocido y por un tiempo, es que permanezcamos, retengamos, que hagamos de la palabra de Dios en nuestra habitación, de la obediencia al Señor, una forma real de vida, ser verdaderos discípulos. Y dice, esta es la segunda característica: aquellos que permanecen, que son libres, son verdaderos discípulos. Por eso le pregunté del billete al principio y otras cosas. Un verdadero discípulo es diferente a un falso, es diferente a uno que se parece, a uno que imita. Sé que tal vez usted está iniciando la vida cristiana o ha luchado en su vida, pero esto debe hacerle recapacitar para vivir como verdadero discípulo. Y voy a ir rápidamente a algunos pasajes. Los verdaderos discípulos son los hijos de Dios. Permanecen en la enseñanza de Jesús, porque Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, permanecen en Jesús, permanecen en ese camino. Conocen la verdad y son hechos libres. Aún Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y la verdad os hará libres. No es la verdad que dicen los periodistas chismosos de Sección Amarilla y Pati Chapoy. Perdón, no tengo que mencionar a Pati Chapoy ni a ninguno de estos grupos. No es, la verdad te hace libre, porque andan investigando y sacando chismes. No habla de esa verdad. La verdad que habla la Biblia es Jesús, su evangelio. Van a conocer a Jesús y su evangelio, van a ser libres porque han conocido esa verdad. Las otras verdades no nos hacen libres, los llevan a la cárcel y a tener problemas con todo el mundo, ¿no? Porque se meten en cosas que no les importan. No es esa verdad. Conocen la verdad los verdaderos hijos de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero los falsos discípulos, aquí vamos a tener varias características. Los falsos discípulos son esclavos, como ya vimos, porque no permanecen en la enseñanza de Jesús, no conocen la verdad de Jesús y no han sido librados. ¿Cómo saber que no son verdaderos hijos de Dios ni verdaderos discípulos? Uno, no se dan cuenta de que son esclavos, o sea, ni siquiera se dan cuenta. Se consideran libres. Están negando la realidad de su esclavitud, no reconocen su pecado ni su condición. ¿Cuál es la primera condición para que un alcohólico deje de ser alcohólico? Reconocer. ¿Sabe que los alcohólicos anónimos, bueno, en Estados Unidos, sus primeros fundadores eran cristianos y buscaban compartir el evangelio? Después, bueno, pues ya terminó en lo que hoy vemos, ¿no? Pero originalmente, ¿cómo se llamaban sus fundadores, Adolfo? Bueno, es que el hermano trabajaba con grupos de estos, ¿verdad? Y luego ya voy con el hermano Adolfo y veo a algunas personas y dicen: padrino. Y les dice: ya les dije que no soy padrino, pero como les iba a compartir la palabra, les decían padrino. También al hermano Romeo. Hermanos, el pecador debe reconocer su pecado, debe reconocer su condición, y entonces puede buscar al Señor. Dice Juan 8, verso 33. Les respondieron cuando les dice que van a ser libres: linaje de Abraham somos, o sea, somos hijos de la promesa, hijos del pacto, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿No habían sido esclavos? ¿A poco no? ¿En Egipto? ¿En Babilonia? ¿Por los pueblos que estaban sobre ellos? Siempre habían sido oprimidos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices seréis libres? No pueden reconocer su condición. A veces no quieren avergonzarse. Verso 34. ¿Cómo viven? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, lea conmigo, esclavo es del pecado. Si seguimos en esa vida, ¿qué somos? Esclavos del pecado. Capítulo 8, verso 35. Esos entonces que son esclavos del pecado, dice: y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. No pueden vivir en la morada de Dios, no pueden ser parte del pueblo de Dios, aunque ellos piensen que sí, como decía el verso 33.
Aunque ellos viven en la religiosidad y en el legalismo porque se consideran hijos de la promesa, hijos de Abraham, no viven en obediencia a la promesa ni al pacto de Dios a Abraham. Capítulo 8, verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Soy cristiano. Si fueras cristiano, a ver, complete la frase. Las obras de Dios harías. ¿Vivirías como Cristo o no? ¿Verdad que sí? Si fueras mexicano, harías ajúa o ay, 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 ¿no? Comerías tacos porque es mexicano. Si fueras cristiano, caminarías como cristiano, amarías como cristiano, hablarías como cristiano. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham oyó a Dios. Tú tienes que oír al Señor Jesús si te llamas cristiano. La palabra de Jesús no haya cabida en estas personas. Nosotros debemos de tener cabida a la palabra de Dios. Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El creyente, el Hijo de Dios, debe amar la palabra de Dios. Amén. Debe amar la palabra de Dios. Amén. Y tiene que meditar en la palabra de Dios. ¿Verdad? Como muchas ocasiones decía: sí, le amo. Ay, pero ir a la palabra, qué pesado, ¿no? Si ama a Cristo, si ama a Dios, tiene que anhelar escucharlo a Él. Eso es ir y meditar en la palabra de Dios. Por eso no pueden permanecer en la palabra, porque no le aman. Pero vamos al verso 41 primero. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron: no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Verso 44. ¿Y qué les dice Jesús? No es tan amoroso como yo. Digo: ay, Jesús ama mucho, pero parece que yo amo más, porque Jesús cortaba cabezas. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué les está diciendo? Se parecen a su padre, viven como su padre, son mentirosos como su padre, pecan como su padre, hacen lo mismo que su padre. Verso 42. Mire lo que dice. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, no para he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Me amaríais. Los hijos de Dios aman a Jesús. Los que no son hijos de Dios no aman a Jesús. ¿Usted ama a Jesús? Ay, ese amén como que a veces se enfría. Yo entiendo el clima, pero que sea con seguridad que amamos a Dios. Verso 47. Entonces, si usted ama a Dios, ellos no oyen la palabra, pero usted debe oír la palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque es libre, ¿no? Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Anhele oír la palabra de Dios. Y no solamente esto, sino llegaron al punto estos no sé qué expresión, qué calificativo darles, atrevidos, a decirle a Jesús: ¿no decimos que eres samaritano y que tienes demonio? En la traducción del lenguaje actual dice: tú eres un endemoniado samaritano. Llegan a condenar a todo el mundo, aún a hablar mal de Jesús. Pero el que es hijo de Dios tiene que honrar el nombre de Dios. Termino con dos versos. El verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Usted tiene que volverse a la palabra de Dios. Tiene que anhelar en la mañana buscar al Señor. Tiene que estar oyendo la palabra de Dios. Hermano, traiga su iPad, su cuaderno, lo que sea, pero
anote, escriba, para que luego vaya y confirme que lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Cerciórese. No se quede con lo que estoy hablando, con lo que enseñamos. Puede ser que algo no lo haya enseñado correctamente, pero usted tiene la responsabilidad de ir a la palabra de Dios. Porque a veces, porque lo enseñó el hermano o el pastor, decimos amén a todo, y a veces no podemos decir amén a todo. Sea responsable yendo a la palabra de Dios. Y termino con el verso 51. Esas consecuencias de no ser hijo de Dios, pero las consecuencias de ser hijo de Dios es lo más hermoso. Y yo quisiera que con eso hoy nos quedemos y oremos y le agradezcamos porque somos hijos de Dios. Si todavía, como dijo allá el hermano, los hermanos aquí, todavía nos despintamos un poco, todavía no damos el tamaño como el billete, todavía estamos medios gruesos, no somos el papel tan, ¿cómo se llama?, de seguridad que debe ser. Todavía no tenemos el color exacto. Nazcamos de nuevo, seamos genuinos hijos de Dios, genuinos discípulos del Señor. Dice capítulo 8 verso 51, y esta es la mayor bendición. Léalo conmigo y le voy a invitar a ponerse en pie también. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, lea fuerte, nunca verá muerte. Esta es la mayor bendición. Usted como hijo de Dios tiene vida eterna. Tiene que hablar de esa vida, tiene que vivir esa vida como hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque cada día estamos conociéndote a ti y estamos conociéndote y siendo transformados. Y al ser transformados estamos también dando una imagen, una luz, una gloria que no es nuestra, es tuya. Y esa gloria te está reflejando a ti. Y ni cuenta nos vamos dando cómo somos transformados. Tal vez apenas te conocimos ayer o hoy te estamos conociendo, pero ni cuenta nos daremos cuando en la semana siguiente va cambiando nuestra vida. Y a veces los demás se dan cuenta cuando en 15 días, en un mes, en un año, en 3 años volteamos a ver y nuestra vida es totalmente diferente porque hemos nacido de ti, fuimos dados a luz del Espíritu. Y también, Señor, ahora podemos crecer como hijos tuyos, oyendo la palabra, entendiéndote, viviendo en obediencia a ti, amándote cada día, siendo fieles, permaneciendo en tu palabra, siendo verdaderos discípulos, teniendo el señorío y el gobierno tuyo en nosotros. Gracias, porque no solamente nos has alcanzado, sino a través de esta obra que estás realizando, otros te están conociendo. Permite que cada uno de mis hermanos, aun el que hoy esté conociendo la palabra, el que llegue a escuchar el mensaje, sea transformado en un hijo nacido de nuevo. Los hijos de Dios tienen que mostrarse como lo que son: la naturaleza de Cristo, el ADN de Cristo, las palabras de Cristo, la forma de ver de Cristo, la forma de amar y de sentir de Cristo, la entrega al Padre como Cristo, Señor. Pero sobre todo que podamos vivir en esos lugares celestiales, estar donde tú estás, tener vida permanente en ti. Hoy empezamos a disfrutar de esa vida y queremos que los demás también te conozcan para que puedan disfrutar de ese gozo y esa vida que hay en ti. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, hermano.